¿Qué tal, amigos, amigas? Tenía que llegar el día en el cual Pedro Sánchez ya por fin hiciera un discurso en el cual está en contra de lo que se está haciendo con Maduro. Así que ya por fin podemos decir que Pedro Sánchez reconoce lo mal que lo está haciendo Nicolás Maduro, esas detenciones ilegales, ese asilo que le han tenido que prestar a Edmundo González Urrutia cuando realmente debería de estar en su país ejerciendo su labor de oposición hasta que el 10 de enero recogiera su acta como presidente electo y bueno, todas esas, como decía, detenciones ilegales, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente tanto él como otros mandatarios importantes de otros países en el ámbito internacional van dando su opinión en esos discursos de la ONU. Vamos a ello. Desgraciadamente en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, es enormemente preocupante. Quiero reiterar una vez más el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. La creciente degradación... Bueno, por parte del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, creo que ha quedado claro, ya después de mucho tiempo dando vueltas, cogiendo rotondas, como lo decimos aquí en España, yo creo que ya llegaba a la hora de ya sí por fin decir las cosas claras a Nicolás Maduro. Institucional ha ocasionado... Vamos con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. De casi 8 millones de venezolanos, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta cifra representa una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años. Los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas... Si es que todo el mundo dice lo mismo, se adjudica una victoria ilegal. Enseña las actas y ya todo el mundo nos rendimos a la evidencia. Mira, sí, es verdad, las ha enseñado. Pero es que ni siquiera se atreve a enseñar las actas porque sabe que lo van a pillar. Es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas. Claro, total. Un ejemplo estupendo, ¿no? Te presentan un juicio sin prueba y quieres ganarlo. Tú dices, bueno, ¿cómo lo vas a ganar si no tienes pruebas? Bueno, dame las pruebas de que has ganado, en este caso, las elecciones, ¿no? Querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados. No lo ha aceptado, claro. En Venezuela, elecciones el 28 de julio, usted... Vamos con Gustavo Petro. El presidente Lula, el presidente López Obrador intentaron un diálogo con Nicolás Maduro que por lo menos a nivel público no se ha dado. Las actas de votación no se conocen, pero los poderes dentro de Venezuela ratifican una victoria que es considerada por organismos internacionales, por entidades como el Centro Carter, como ilegítimas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues, no participó. Y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla? Evidentemente, la primera falta de respeto a este partido fue inhabilitar a María Corina Machado. O sea, esa fue la primera medida que tomó Nicolás Maduro para decir, bueno, ¿cómo le fastidió las elecciones? Bueno, como parece que María Corina Machado gana en las encuestas, bueno, pues la inhabilito. Claro, lo que no se pensaba es que con Edmundo González Urrutia también iba a pegarle una paliza electoral. Aquí es donde viene el problema, que al final se encuentra con que llevan el 70-80% del escrutinio y iba ganando por paliza, ¿no? En aquel momento por 80% de las actas iba ganando Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro. Es verdad que al final bajó un poquito, pero bueno, sigue siendo una paliza, 67% Edmundo González Urrutia. Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Total. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno.
y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, Ajá. que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula ahora voy a charlar Claro que ellos se siguen reuniendo, se siguen organizando y no obstante Maduro no da su brazo a torcer. Hombre, yo creo que cuando te lo dice uno, pues tú dices, bueno, es tu opinión, déjame, ¿no? Cuando te lo dice medio mundo o prácticamente todos los países lógicos y cordiales y normales, tú ya debes de pensar, estoy haciendo algo mal realmente. Nos quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. A lo largo de estos últimos días hemos escuchado en Vamos esta ahora con Iván Gil, canciller de Venezuela. Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites que pretenden gobernar el mundo. Y otra, la de los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia. Los oligarcas, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el Fijaros Estados Unidos, como está pendiente, se hablan entre ellos como diciendo, nos están enfocando ahora, colonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de exterminio. ¡Wow! Ojito que mete a Estados Unidos y a Europa que miran para otro lado. Yo siempre he pensado lo mismo, Yo creo que las grandes potencias, y no le quito razón, todo lo contrario, las grandes potencias creo que deben de intervenir. Al igual que estamos hablando de intervenir en Venezuela, también digo, evidentemente, de intervenir en la Franja de Gaza, por supuesto. Y genocidio que desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Total. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las Este es otro problema, ¿no? Que al final todo esto también es un negocio. Bueno, mi gente, como habéis visto, ¿no? Son varios los cancilleres, los presidentes de distintos países que están reuniéndose, organizándose para seguir interviniendo en Venezuela. A ver, creo que estamos más cerca, cada día estamos más cerca. Evidentemente, según las informaciones, algún día, en mi opinión personal, lo veo más cerca, otro día lo veo más lejos. Es verdad que esto es muy difícil. Yo creo que si entre todos vamos apretando es importante. Simplemente recordaros que para que esto llegue a más personas, el like es importante, la suscripción gratuita y la campanita importante para aviso de vídeos y directos. Mi gente, fuerza Venezuela. Mi gente, saludos.